días. Muy buenos días, un placer empezar en esta cabina de Teleradio y con cabina llena. Así que un abrazo a la audiencia. El líder de Creo, Guillermo Lasso, ha utilizado la frase precipitarse sobre las bayonetas, que fue pronunciada en 1953 por el entonces presidente de la República, José María Velasco Ibarra, para explicar las causas del golpe de Estado que terminó con su destitución y que fueron recordadas el viernes por el exministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Gándara, en un artículo publicado por el diario El Universo. Con altura, honor y profesionalismo, las Fuerzas Armadas del Ecuador han resistido afrentas innecesarias y respeto a sus jerarquías y ataques a la tradición militar. Los tiempos han cambiado, los diálogos cívico-militares se desarrollan y las modernas Fuerzas Armadas no van a intervenir en el orden democrático, pero ante los reiterados ataques y menosprecios que reciben del gobierno saliente, dice Lasso Gina, no extrañaría cualquier desplante que pueda producir más fisuras con el poder político. El daño está hecho, dice él, y ante el cual las Fuerzas Armadas han sido claras, respetuosas y profesionales, pero no vaya a ser que otro quiera caerse sobre las bayonetas, finaliza él en una comunicación que tiene el diario El Universo al respecto. Desde el criterio de Gina Godoy, hay quienes de alguna manera pretendan, en estos momentos en que la institucionalidad y la democracia están plenamente vigentes, pretender que el presidente de la República caiga sobre las bayonetas. Creo que es evidente que el señor Lasso pretende, al igual que muchos lo hemos venido observando a través de los distintos espacios en redes sociales, es como exacerbar a las Fuerzas Armadas. Justamente en la coyuntura que hemos padecido hoy exactamente un mes, las Fuerzas Armadas han sido clave para acompañar, para liderar, para salvaguardar. Han prestado un contingente y fundamental e importante, acorde justamente a lo que dispone su comandante en jefe, el señor presidente de la República. Creo que esto es una muestra evidente de ese deseo que tiene de desestabilizar la democracia en el país. Creo que no es casualidad. En la región estamos mirando cómo algunos países están logrando afectar la legitimidad lograda en las urnas con sus mandantes a través de algunos golpes disfrazados en la legitimidad, entre comillas, de sus parlamentos. Acabamos de ver lo que pasó en Brasil, hace algún tiempo lo que pasó en Paraguay. Pero no es menos cierto, Gina, de que los antecedentes que han provocado las reacciones de otras funciones del Estado es ante la corrupción flagrante y evidente y grosera en estos países, porque no vamos a ocultar que, por ejemplo, PDVSA en Venezuela, Petrobras en Brasil, Pemex en México, no son casos evidentes de un atraco a los fondos públicos. Eso lo que muestra es la falencia o la falta de capacidad en las funciones y en las entidades responsables del control. No podemos, bajo estos supuestos, estos hechos denunciados, afectar la democracia. ¿Por qué se afecta la democracia si es otra función del Estado que está previsto en la Constitución, iniciar procesos de destitución? ¿Por qué se habla de golpe de Estado cuando allí se está dando casualmente cumplimiento al debido proceso? En Brasil hemos observado cómo la Cámara de Diputados se retractó de haber habilitado la viabilidad del proceso de control político. Señor, fue el presidente ocasional. Pero ¿quién lideró la sesión que terminó aprobando que se viabiliza el proceso de control político a Dilma? Así que allí hay que mirar mucho. Creo que el que estemos a kilómetros... ¿Por qué si opinamos y hablamos de los asuntos internos de otros países cuando nos conviene? Y cuando alguien habla también de los procesos nuestros, no, respeten la soberanía y no hablen de los procesos internos de otros países. Y yo creo que Venezuela, Brasil, México o cualquier otro país están en su derecho ellos de, con sus propios mecanismos, solucionar sus problemas, acá como el caso ecuatoriano también. Gino, creo que no podemos perder de vista todo lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años en la región. Trabajos como la UNASUR, la CELAC, han puesto en evidencia la voluntad de los gobernantes de los países de la región de lograr realmente hacer un giro de timón frente a la práctica que era la forma en la que era tratado América Latina. Hay que respetar, por supuesto, la voluntad popular y estamos de acuerdo, pero recordemos la frase del propio presidente allá en el 2007, que el hecho de vivir en democracia no significa otorgarle un cheque en blanco a cualquier mediocre que dirija el país. Fueron palabras textuales, y que puede hacer lo que le da la gana. En democracia hay mecanismos para reaccionar ante esos abusos.
En democracia, usted lo ha dicho, por eso siempre estaremos en contra de los atentados a la democracia, siempre estaremos en contra de aquellas intenciones de desestabilizar el régimen, y es lo que está haciendo el señor Lasso en ese artículo que usted acaba de citar. Pero no le conviene pues una dictadura. No sé lo que le convenga, hay un hecho real, es lo que hemos leído, lo que usted ha dado lectura. Claro. Es lo que usted ha dado lectura. Pero él dice que no hay que caer sobre las bayonetas, no dice que hay que caer. Sume a eso los comentarios que se dan en las redes sociales, que ya se levantan, que hasta cuando están casi que cruzados de brazos, no cuestionando a propósito. Totalmente reprochable. Y lo rechazamos. Definitivamente. Por eso, cualquier intento. Y nos sorprende que recién las Fuerzas Armadas hoy hablen, porque les tocan una institución de ellas cuando han estado 9 años mudos. Es que hay que decir también las cosas de frente. Solo porque le afectan sus intereses, ahora sí reclaman y piden el apoyo popular, cuando no es así, pues. Creo que hay espacios en el que el encuentro ha contribuido justamente sortear las dificultades o las diferencias que se han podido suscitar. En este momento vamos observando también cómo quien está al frente de esa cartera de Estado promueve esos espacios de diálogo. El diálogo nunca será descartado en la medida que se quiera realmente dialogar y no amenazar. Pero no podemos permitir que un autoproclamado candidato presidencial aliente o pretenda con sus expresiones afectar la democracia en el Ecuador. Eso la ciudadanía, el país entero, no solo que lo vigila, sino que lo acompaña, pero sobre todo está dispuesto a cuidarlo. Pero sobre todo, y ahí yo quiero ser muy honesta, hemos no solamente recibido información, sino podido constatar de cómo las Fuerzas Armadas desempeñan su rol con absoluta responsabilidad. Estamos de acuerdo en eso, Gina, pero también otro tema que me parece importante para no caer en esto de que podrían haber golpes blandos o disfrazados, es que no han cumplido su rol pues como corresponde las funciones de fiscalización, en este caso de la propia Asamblea. Es decir, en este caso, por ejemplo, desde que comienza a evidenciarse estas irregularidades de algunos funcionarios de Petroecuador en el tema de la refinería, por ejemplo, era denuncias que se venían haciendo hace larga data, pues, y no ha hecho nada la Asamblea para fiscalizar, para llamar al ministro de Energía, al propio Galo Chiriboga, que hoy por hoy es el fiscal y que fue en su momento ministro de Energía y de Recursos Naturales, no sé, Energía creo que se llama ahora, ¿no? Porque antes era de Recursos Naturales. Y por favor, ahí están, estos son consecuencias de una acción sistémica de las instituciones por no actuar, y cuando esto estalla y que escandaliza al país, es que ahí sí comenzamos a hablar de golpes de Estado y cosas por el estilo, cuando hubieron situaciones que pudieron evitarse, y sobre todo atracos a los fondos públicos. ¿Y hasta cuándo? Pues te tienen que seguir los mismos de siempre, de derecha y de izquierda, robando al pueblo ecuatoriano sus recursos, pues, cuando hay necesidades evidentes en inversiones para que la gente tenga bienestar, tenga escuela, tenga salud, tenga tantas cosas, Gina. Primero respiremos, buenos días, porque nos estamos exaltando. No, yo respeto como la que más sus puntos de vista, mi querido Gino, es mi deber y por eso podemos dialogar. Mire, la corrupción desgraciadamente no solamente está en una proclamación, o sea, no está, este va a ser un régimen de manos limpias, eso no es suficiente, porque depende de cada uno. Corrupción no solamente es robarse la plata y el recurso público, corrupción también es dejar pasar, dejar hacer, mirar para otro lado cuando sabemos que en determinado lugar están teniendo una práctica no pegada a la ética. En esa línea yo quiero decir que he tenido el privilegio de ser parte de este proceso desde su origen, desde el proceso constituyente, y yo puedo decir que mis ojos ni mis manos pues no están ni manchadas ni han sido testigos de una práctica de corrupción. Hemos estado permanentemente vigilando y hemos hecho un control político alejado del escándalo, del show. Eso es que ese otro argumento que usted utiliza para no hacer fiscalización, porque no me va a decir, por ejemplo, en el caso de los DUP, que ahí no hubo, pues, al menos acción culposa, pues, de parte de quienes compraron eso y que ocasionó muertes y heridos, y no van a decir que, ¿y ahí por qué no hicieron nada? Ustedes no declararon que no había problema. En el tema de los radares chinos, 8 años el Ecuador ha estado sin protección en su espacio aéreo. Eso es traición a la patria en cualquier parte del mundo, Gina. Y no hay ningún sancionado.
La Mesa de Relaciones Internacionales responsable del procesamiento y de la investigación del tema de los DRUP tiene listo el informe para ser debatido en la Asamblea. Yo creo que allí vamos a tener información importante que podamos no solo debatir, pero lo que tenemos que identificar, mi querido Gino, es que los servidores que son sujetos a control político, la mesa nos tiene que indicar si encontró o no responsabilidad, pero eso no significa que las entidades de control hagan lo suyo, y eso está caminando, y eso está a señalado responsabilidades civiles, por ejemplo, y lo cito como un adelanto de la información, el entregar los helicópteros sin que previamente se haya capacitado a los pilotos para que manejen esas naves. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Por qué tantos accidentes en apenas, si mal no recuerdo, 8 unidades de los helicópteros y se caen 5? Entonces, eso vamos a encontrar en la investigación de la Asamblea, pero no queremos, y pido disculpas por adelantarme en esta parte de la información, pero es los hallazgos que se van encontrando, pero que al interno hay que tener toda la cadena de los hechos conforme estos se fueron suscitando, identificar las responsabilidades, y si en esa ruta identificamos servidores que son sujetos de control político, usted no dude, Gino, que lo llevaremos al pleno. Lo que no queremos hacer y no haremos jamás es escándalo ni el show del viejo Congreso. El control político se lo hace, y se lo hace no al final de una gestión, se lo hace en la ejecución de esa gestión, y yo lo puedo y lo hago mucho más de cerca desde las instancias de justicia, porque cada uno de nosotros tiene sus afinidades, sus capacidades, sus afectos, y por ahí uno siente que puede fluir de mejor manera. Pero cuando yo le decía que he estado desde el proceso constituyente siendo parte de este proyecto político, lo que le quiero decir es que a ratos hay voces que dicen fulano hace esto, sultano hace lo otro, mengano tiene tal casa o tal vaina. Pero ¿cuántos años tiene el tema del Aromo? Ya invertido $1.200 millones ahí, y ustedes han llamado a alguien para que responda al respecto, Gina, por favor. En la mesa de Relaciones Internacionales, sí, porque eso tiene que ver con Fuerzas Armadas también. Gina, perdóname, con todo respeto, yo la quiero mucho a usted, pero al pueblo ecuatoriano nos interesa que nos digan, ¿no? Yo que tengo una mesa, que nos den ahí sí el informe de labores, y a quienes llaman y a quienes responsabilizan, porque $1.200 millones en la situación de crisis que estamos, por favor. Hubieran significado construir miles de casas para gente que hoy lo necesita todo. Gino, le va a llegar la información y el país lo sabrá. El país lo sabrá, pero no de una forma desordenada, repito. Quizás algo que no aprendimos de la oposición y que no vamos a aprender es justamente a lanzar la piedra y a esconder la mano. Cuando denunciamos un hecho, como en su momento ocurrió en el periodo legislativo anterior, que teníamos toda la voluntad política desde nuestra bancada para llevar un proceso de control político a las vocales del Consejo de la Judicatura, recuerden que nosotros no teníamos los votos suficientes para poder censurar a esos servidores, y sin embargo ahí los legisladores de las otras tiendas políticas se mandaron a cambiar. Y han guardado un cómplice de silencio y no han dicho nada. Ahora, si bien tenemos no solo los votos, sino el número de legisladores suficiente que nos permite tomar decisiones de mayor trascendencia, el trabajo también se lo hace con absoluta responsabilidad. Y el momento que identifiquemos la necesidad de llevar un proceso de control político, usted no lo dude, y allí estamos mirando la investigación y estamos haciendo la investigación desde la Mesa de Justicia con el tema de los papeles de Panamá. Vamos a un corte y regresamos con la asambleísta Gina Godoy. Inicio del espacio promocional y